Ser tan lindo hacer un puente, de verdad. Tenemos la suerte de tener un vecino, vamos a decir, de aquí de San Martín de los Andes, que trabaja en el CONICET como becado, trabaja en la USMA, y estamos hablando de Gabriel Stecher. Él es técnico universitario forestal y doctor en estudios sociales agrarios. Bienvenido, Gabriel, que nos conocemos y lo vamos a decir públicamente, claro, porque somos compañeros de ensamble de flautas traversas en la Escuela de Música, así que con todo eso te doy la bienvenida. Buenas tardes, Mónica, y gracias a todos y buenas tardes a toda la audiencia de FM. Bueno, siempre decimos que para nosotros es una suerte tener la posibilidad de estrechar vínculos con la gente aquí de San Martín, que sabe un montón de temas realmente interesantes, y en este caso es un tema que lo hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Y tiene que ver con la reivindicación o de alguna manera la resignificación de los ambientes y bosques de las comunidades. Vamos a hablar en comienzo, digamos, de los pueblos originarios en la Argentina, y luego en todo caso nos vamos a ir metiendo un poquito con lo que tiene que ver con las comunidades aquí en nuestro lugar. Bueno, un poco vos lo dijiste como introducción, esto de resignificar o volver a ver una nueva mirada respecto a la situación territorial, incluso de la historia argentina, ¿no? Nosotros tenemos el mito que los argentinos descendemos de los barcos, algo muy arraigado en la sociedad argentina, y sin embargo es un país muy rico, muy diverso y muy intercultural. De hecho, en Argentina hoy hay más de 30 etnias o pueblos originarios reconocidos por el Estado argentino como preexistentes a la creación del Estado argentino. Prácticamente, según el último censo, el 10% de la población argentina se identifica como integrante o descendiente de un pueblo originario. El mapuche en particular, el más numeroso en Argentina. En Neuquén más o menos los valores son similares en cantidad de personas que se autorreconocen en términos porcentuales, y un proceso histórico que cambió fuertemente a partir de la década del 80, a partir de la década del 90, sobre todo con el cambio de la Constitución del 94, donde se deja de usar ese famoso artículo que decía que el Estado tenía que tener los pactos amistosos con los indígenas, y pasó a una serie de derechos tales como el reconocimiento de la preexistencia y una serie de leyes que le da a las comunidades y a los pueblos originarios que hoy están en lo que hoy reconocemos como el Estado argentino, de sujetos de derecho. Bien, fíjate que antes de la Constitución, bueno, vamos a hablar justamente de una bisagra, ¿no? Esto que la Constitución ya le da entidad, por supuesto, a los pueblos originarios, y de alguna manera comienza este camino que todavía estamos transitando o están transitando las comunidades, ¿no? Y que tiene que ver con la integración, con esto de la multiculturalidad, que de hecho lo vivimos todos aquí en San Martín de los Andes, y especialmente también lo digo como docente en las escuelas, ¿no? Donde también se ven chicos que vienen desde las comunidades a integrarse también en las escuelas, ¿no? Públicas, y la mirada, ¿no? Que tiene desde la política pública en lo que tiene que ver básicamente con las comunidades, pero dentro del ámbito del Parque Nacional específicamente. ¿Nos contás un poquito sobre eso? Bueno, justo el Parque Nacional. Yo un poco haciendo algo un poquito más amplio, esto de la cuestión de las miradas territoriales, esto de nosotros nos gusta definir el concepto de territorio no como un espacio geográfico que se mensura, que se mide, que está y es visible de alguna manera y cuantificable, sino eso, como más bien desde una mirada que es la construcción social de ese espacio geográfico, ¿no? Y en esa construcción participamos todos, ¿no? Y un poco lo que vos también recién acotabas era esto de la interculturalidad en términos de vivirla cotidianamente. De hecho, de vuelta, ¿no? Cómo esto de ser sujeto de derecho también nos involucra de alguna manera como sociedad. No sé si todos lo saben, el municipio de San Martín de los Andes, por Carta Orgánica Municipal, es un municipio intercultural, y ahí aparece todas las dimensiones de estos territorios, claro. Lo jurídico, lo legal, en estos casos, por ejemplo, parques nacionales como un área protegida, que de hecho hay que decirlo, y que parques nacionales fue por ahí un motor interesante en esta bisagra que vos comentabas a partir de la política de comanejo. Si uno piensa la historia de
de la cuenca del Lácar, después de la campaña, de la denominada campaña del desierto. La primera institución que aparece fuertemente en estos sectores es Parques Nacionales, ¿no? Con un concepto de parque sin gente, o con cierta gente, si me permitís el término, de esto que Bustillo llamaba el turismo oculto y estas cuestiones, ¿no? Y de hecho hubo una política de negación, no solamente a las comunidades indígenas, sino también a los pobladores criollos del parque, ¿no? Y esa historia de la conservación sin gente, que del inicio de los parques nacionales, en los 80 también se empieza a quebrar, y esta cuestión de la política de comanejo del Parque Nacional Lanín, que después es imitada por el Parque Nacional Nahuel Huapi unos años después, y que empezamos a entender de que los territorios, los recursos, tienen distintas miradas. Hay miradas desde distintas de las distintas personas que habitamos en ello, y miradas culturales muy diversas, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este caso, miradas culturales muy diversas. Mirá qué título, porque estamos en el convivir, en el día a día, y desde la política pública, ha habido un avance, me imagino, en todo esto que tiene que ver con las leyes y normativas, a partir justamente de la resignificación en la Constitución provincial específicamente, o acá, como lo decías vos, en la Carta Orgánica de la Municipalidad, como para poder tener una convivencia justamente, o un querer entender que no estamos ni de un lado ni del otro, sino que justamente necesitamos estar juntos. Es que la interculturalidad es justamente eso, no es uno el lugar del otro, es justamente respetar estas visiones. Y esto que vos decís de las cuestiones de cómo fue avanzando el derecho, hoy se plasma en un montón de leyes. Hay una que nos atañe y fue de discusión pública en las últimas semanas, que es la Ley de Bosques. La Ley de Bosques en particular es un buen ejemplo porque conjuga una ley que tiene que ver con la protección y cuidado de los bosques nativos en toda la Argentina, y la provincia de Neuquén, por supuesto, también, a partir de una cuestión que se llama ordenamiento territorial de los bosques nativos, que es un proceso que se hace en cada provincia, y en esta ley en particular hay varias partes del articulado que hacen referencia al derecho indígena. Por ejemplo, el respeto cultural que las comunidades dan a sus territorios boscosos, por ejemplo. Y otra ley importante en esta simbiosis de normativas es una ley que es la 2660, que esta es virtualmente importante porque es la que reconoce los procesos de reclamo territorial de los pueblos originarios. Neuquén es bastante particular en esto. Por un lado, tiene una política de avanzada respecto a las comunidades. Neuquén ya desde el año 94 empezó a reconocer jurídicamente a las comunidades con título de propiedad, caso Aucapán, caso Chiquirihuín, Atreuco en la zona de Huiliches. Nación lo hace con Currubinca en la década también del 90, pero sin embargo la provincia reconoce solo 44 de las 68 comunidades que hoy existen o habitan en Neuquén. Bueno, me llamó la atención, off the record también, de que todavía se siguen sumando. Bueno, me imagino comunidades. Me hablabas de comunidades nuevas. ¿Es así? No, no es que sean nuevas. O reconocidas. Claro, venimos de un proceso muy largo en años, por ahí en procesos históricos no es tanto, y de un devenir histórico en Argentina bastante complejo. Lo que hay es una especie de recuperación de la identidad, sobre todo a partir de la recuperación de la democracia para acá, sobre todo en las nuevas generaciones y en aquellas personas mayores que han sabido cuidar su identidad. Y bueno, en este proceso de muchos grupos familiares, el concepto de LOF, que es esto, la verdadera unidad social y territorial de las comunidades, es eso que se llama LOF, que merece el grupo familiar, y en ese sentido muchas personas han vuelto a recuperar esa identidad propia, ¿no? Que fue tapada, fue invisibilizada, sobre todo fue invisibilizada producto disculpen el término por ahí, de esta hegemonía política y cultural que tuvimos desde 1878 hasta acá, ¿no? Y bueno, y en ese proceso y en ese devenir aparecen estas nuevas identidades, esta recuperación de las identidades. Y cada grupo
reclama su territorio que le corresponde ancestralmente. En este caso, tu trabajo, digamos, como docente en la universidad, que tiene, bueno, específicamente una mirada particular desde el ambiente, contanos un poco específicamente cuál es el trabajo de la universidad en este caso. Bueno, a ver, la única forma de abordar estas problemáticas es obviamente desde la cuestión interdisciplinaria. Nosotros en el AUSMA, en el asentamiento universitario, en la sede de San Martín de la Universidad del Comahue, la carrera de forestal tiene ya 43 años y en general siempre tuvo, porque es así y está bien que sea así, la mirada más de la cuestión de los bosques del término forestal. Esto ha cambiado con los años, ya el bosque no es solo madera, sino para todos nosotros tiene otros usos del paisaje, la protección de las cuencas, el cambio climático y la mirada de que los habitantes también tienen de su espacio social llamado bosque. Desde el asentamiento lo que también hacemos, y en particular desde la cátedra nuestra, que es la Cátedra de Extensión Rural, es abordar estas cuestiones que de sentir también los bosques como espacios sociales y espacios de uso comunitario, no solamente de los pueblos originarios, sino también de todos nosotros, sí, ¿no? Sí. Y en la formación de un técnico forestal esto es importante, ¿no? Merece manejo, merece técnicas de cuidado, de aprovechamiento también. Todos usamos madera. Este es un pueblo de histórica tradición maderera. Sí, sí. La protección, la conservación, el uso y la sustentabilidad de los bosques también depende de esto. Y un poco desde la universidad lo que tratamos es también, ¿no? Intentar que el futuro egresado tenga esta mirada, nosotros llamamos multidisciplinaria y multidimensional de los bosques, ¿no? Y obviamente que el profesional nuestro sepa que convive con estas miradas diferentes, es su rol y principal función poder administrar estos bosques, ¿no? En la jurisdicción que se encuentren. Sí, seguro. Bueno, esta mirada tan amplia que da la posibilidad también de vivir aquí en un lugar que, o inmiscuido, digamos, en esta temática, la verdad que es un valor agregado. Hay un concepto que eso sí nos une a todos, los que vivimos en los bosques, que es el concepto de bienes comunes. Los bienes comunes es un concepto que significa que es un patrimonio que es de todos, es democráticamente de todos, y un poco también es parte de la pelea de mucha gente de este pueblo respecto a la ley de bosques, ¿no? Yo insisto en la ley de bosques porque es algo que nos viene aglutinando a muchos, cuando desde el Estado, de alguna manera, empiezan a jugar ciertos intereses. Todos sabemos acá que los desarrollos inmobiliarios en cordillera presionan de alguna manera sobre los bosques, o el modelo de desarrollo de la Patagonia incluye al turismo, y obviamente junto con el turismo la cuestión inmobiliaria, ¿no? Pero ante todo está esta cuestión de los bienes comunes. Los bosques de altas cuencas son tan importantes para las comunidades, para nosotros y para el entorno, obviamente. Bueno, ustedes hacen un trabajo también muy interesante que tiene que ver con en algún momento una campaña durante el año para justamente la gente, ¿no? El común de la gente encontrarse con variedades o especies de aquí de la zona. ¿Cómo ustedes ven a la gente con respecto a ese intercambio, a esa concientización? ¿La tienen, no? Es dinámico, para todos los que, bueno, muchos hemos venido a vivir acá hace más o menos tiempo, por lo cual para muchos el bosque es o nos fue ajeno en algún momento. Y ese proceso un poco de extensión que hacemos de la universidad, o se hace desde parques, o se hace de la provincia, o de distintos organismos, tienen que ver también con eso, que la gente tome conciencia. Hay gente, obviamente, la gente nacida y criada acá tiene su relación histórica con el bosque, lo que hemos, como dicen antiguamente o decían antes, venidos y quedados, claro. Es algo que debemos aprender a convivir con ello. Y en esa dinámica, y todos los años hay gente nueva, y está bueno que la gente empiece a entender. Como todo, como dice un viejo dicho, lo que no se conoce no se quiere, claro, ¿no? Claro. El INTA también suele dar muchos cursos respecto, cursos o charlas. Yo lo que digo es que es interesante que la gente que vive acá, las que vive acá hace mucho tiempo y la nueva, se acerque. Es interesante conocer el entorno en el que vivimos, nos enseña a cuidarlo. Sin duda, sin duda. Bueno, estamos hablando aquí en esta tarde, hermosísima tarde en el puente, con Gabriel Stecher. Él es técnico forestal universitario, doctor en ciencias y estudios sociales, agrarios. Y este tema, la verdad que tan amplio. Empezamos hablando del territorio de pueblos originarios, y estamos hablando de la ley de bosques o del cuidado
cuidado o de la concientización de aquí, de la gente de San Martín de los Andes con respecto a el bosque. La mirada desde la política pública, y sé que vos sos un apasionado también del bosque, ¿no? De este trabajo de campo, con respecto a la gente específicamente de la USMA, desde tu grupo, desde tu cátedra, hay un trabajo importante de campo y nos gustaría que nos contaras de qué se trata. Sí, a ver, en particular nuestra cátedra siempre trabajó en proyectos de extensión e investigación con miembros o comunidades del pueblo mapuche en bosque. Actualmente, un poco para que sepan un poco lo que hacemos, tenemos una especie de trabajo interinstitucional con gente de la Universidad de Buenos Aires, con gente del CONICET, con gente de la Universidad de Luján, con ahora gente de la Universidad de Río Negro también, y que justamente estamos abordando básicamente la aplicación de políticas públicas ambientales en algo muy técnico, pero no tanto, que se llama contextos intertécnicos, que es lo que estamos hablando. Sí. Es justamente cómo son esas relaciones de fuerza, de poder, de cómo es la implementación de políticas públicas de vuelta, ¿no? Ambientales en estos de contextos con comunidades mapuches, que que pueden ser de conflictivos hasta de desarrollo. De hecho, hay muchos proyectos en el marco de la ley de bosques en comunidades, y otros que obviamente las miradas no son tan lineales, son más complejas, y que nada, todos aprendemos un poquito también de esto, pero básicamente lo que estamos intentando es que la universidad, como entidad pública también, aborde estos temas, los estudie, los investigue, y por supuesto entre todos hay un término muy lindo que se llama la ecología de los saberes. Esa ecología de saberes es el respeto por el saber. Empezamos la charla hablando de las miradas de los distintas que tienen del bosque, y esto, ¿no? El saber académico, si por llamarlo de alguna manera, con el saber ancestral y el saber de la gente que vive en los bosques. Y a partir de eso, en una cuestión más de práctica horizontal, tratar de abordar estas temáticas. A eso un poco intentamos dedicarnos, o por lo menos tenemos esa trayectoria. Bueno, la verdad que para nosotros ha sido un lujo tenerte aquí, Gabriel, en el programa número 36 del Puente, con un tema, la verdad que sumamente interesante, y en este final nos gustaría que nos dieras, digamos, tu perspectiva, ¿no? Con respecto a la diversidad aquí en San Martín, cómo lo ves vos, en base obviamente al estudio que ustedes vienen realizando. ¿Se cuida realmente el ambiente? ¿Se cuida nuestro bosque? ¿Estamos en una meseta? A ver, contanos un poquito. Qué pregunta difícil. A ver, no sé si tengo una respuesta. Por un lado, al tema por lo cual empezamos la charla y la hemos llevado, creo que se construye. Los procesos de interculturalidad se construyen, y eso es el proceso. El otro día se cumplieron 5 años del izamiento del Winifoye, y esto también de entender que un pueblo puede estar dentro de un estado, y que un estado puede ser un estado plurinacional, en el concepto del respeto a la identidad, la cultura, el territorio. Eso es una construcción permanente, y en eso creo que estamos avanzando. Respecto al cuidado de los bosques, tenemos una buena ley. El tema es cuando se quiere hacer trampa de ley o se la quiere adecuar a ciertos intereses. En eso sí creo que hay avances interesantes en la cuestión de que la gente va tomando conciencia de los derechos que tiene sobre el bosque. Y respecto al cuidado, creo que estamos infinitamente mejor que en ciudades más grandes. Lo que sí, hay un concepto que usamos nosotros, que es el de expansión de la frontera inmobiliaria. Vivimos en un lugar donde San Martín crece, como toda ciudad, crece muy rápido y crece sobre las áreas boscosas. Y eso es complejo si no tiene una buena planificación a futuro. Creo que en eso tenemos todavía una deuda o materia pendiente de una buena planificación, no solamente de San Martín, sino todas las ciudades cordilleranas, que si uno toma los censos cada 10 años, el crecimiento es interesante, es muy grande.
Bueno, Gabriel, la verdad que nuevamente te damos las gracias, la posibilidad de tenerte aquí en el estudio, que no siempre sucede, ¿no? Porque por lo general entrevistamos a gente que está lejos aquí de San Martín, así que espero que, bueno, te hayas sentido realmente cómodo. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, y lo digo por mí, por mis compañeros, la universidad abierta, o el CONICET abierto para cuantas dudas quieran o podamos aportar. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel.